A comienzos de 1989 se reunieron en Washington los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del llamado G7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo. Se llegó a un acuerdo llamado Consenso de Washington, por el que solo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugeridas por el consenso. Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales, como la salud y la educación. Privatizar las empresas de servicios públicos. Enajenar las reservas energéticas. Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras. Liberar el sistema financiero. Aumentar la recaudación impositiva. Reducir el déficit fiscal. Eran en síntesis las ideas de la llamada economía de libre mercado, que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y eliminar las políticas sociales de inclusión de las mayorías populares. El 8 de julio de 1989, Carlos Saúl Menem asumió la presidencia de la República rodeado de las expectativas populares basadas en sus promesas electorales de salariazo y revolución productiva. Pero a poco de asumir el nuevo presidente, hizo suyo los postulados del Consenso de Washington y entregó el Ministerio de Economía al holding Bunge-Born. Menem siempre tenía un poco el concepto de Perón, es decir, que la economía había que entregarse a un empresario, no a un político, no a un técnico. Después cambió. Ese fue un poco el concepto del plan BB, digamos, el plan de Bunge-Born. Creo que lo que pasó con Menem, las sucesivas transformaciones o modificaciones de sus programas originales, son las propias que tiene todo gobernante cuando accede al poder. ¿Qué debe hacer un político cuando llega a algún cargo y se da cuenta que lo que él sostuvo está equivocado? ¿Qué debe hacer? ¿Insistir en sus errores por fidelidad a su plataforma o modificarlos por fidelidad a los intereses que él en este momento ve que tiene, que son los de su país? Dos altos ejecutivos de Bunge-Born, Miguel Roig y Néstor Rapanelli, se sucedieron en el Ministerio de Economía. Rapanelli anunció el 17 de julio un plan de drásticas reformas para el sector público. Un acuerdo con 300 empresas líderes para congelar los precios por 90 días y la convocatoria a negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos. El ministro envió al Parlamento los proyectos de ley de reforma del Estado y de emergencia económica, que le otorgaban al Poder Ejecutivo amplias facultades para la ejecución de un plan de privatizaciones. Las leyes fueron aprobadas por ambas cámaras tras algunas reformas introducidas a instancias del radicalismo. El plan Bunge-Born fue un rotundo fracaso. La fallida experiencia evidenciaba la incapacidad de los grupos empresarios locales, llamados generosamente burguesía nacional, de hacerse cargo del manejo de la economía del país. Los funcionarios de Born parecían más preocupados en hacer lobby y recoger información calificada sobre futuros negocios a costa del Estado que en desgastar sus nombres y prestigios profesionales en el ejercicio de las tareas de gobierno. Habiendo logrado sus objetivos personales, pero dejando al país con una inflación mensual de 2 dígitos, el 15 de diciembre de 1989, Néstor Rapanelli le dejó el puesto al ex ministro de Economía de La Rioja, Herman González.
Una de las primeras medidas del nuevo ministro fue el canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo por bonos externos. Fue un acto de expropiación con graves consecuencias para los pequeños y medianos ahorristas, ya que, como suele ocurrir en estos casos, los grandes especuladores fueron avisados a tiempo. El primer día de cotización de los Bonex, la lámina de 100 se vendió a menos de la mitad de su valor nominal. A través de esta medida, el Estado obtuvo fondos equivalentes a 4.600 millones de dólares. Los años transcurridos entre mediados de los 70 y fines de los 90 trajeron aparejadas profundas transformaciones. El Estado benefactor fue cuestionado por los factores de poder y se fue imponiendo un nuevo modelo conocido como neoliberal, que unía un pensamiento fuertemente conservador con el liberalismo económico. La oposición interna y los colosales gastos en la carrera armamentista y espacial llevaron al colapso de la Unión Soviética y el bloque socialista, y a su desintegración a partir de 1989. El fin de siglo encontró al mundo con una sola potencia hegemónica, los Estados Unidos. Uno de los fenómenos más notables de la década menemista fue la alianza del peronismo en el gobierno con sectores conservadores, tradicionalmente antiperonistas. La mayoría de los cuadros del partido del ingeniero Alzogaray, la UCD, fueron ocupando puestos claves en el gobierno de Menem, llevando consigo la prédica privatista, que promovía la drástica reducción de la inversión social en salud y educación, y en el campo internacional, la alineación incondicional con los Estados Unidos. Nadie podía imaginar en 1989 que el doctor Menem, que salía de las raíces del peronismo, iba a implantar la filosofía liberal en el país. Sin embargo, tuvo el coraje de arrojar por la borda 40 años de nacionalsocialismo y ir a una nueva solución, y así lo proclamó públicamente. Por esa razón, nosotros decidimos al principio apoyar al doctor Menem, puesto que si él estaba realizando lo que habíamos predicado durante más de 30 años, no era posible que estuviéramos en contra. Nos hubiera gustado más poderlo hacer nosotros, pero no siendo esas las circunstancias que se produjeron en el país, debíamos apoyar a quien estuviera dispuesto a realizarlo. En ese contexto, el presidente norteamericano George Bush visitó la Argentina. La política exterior argentina, conducida en un primer momento por Domingo Cavallo y luego por Guido Di Tella, fue de total subordinación a los Estados Unidos. Di Tella llegó a jactarse de que la Argentina mantenía relaciones carnales con la potencia hegemónica. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. Muchísimas gracias. Ya bajo Menem hubo un aniquilamiento del Estado argentino. No podemos estar hablando en estos momentos del Estado argentino tal como hablábamos 20 años atrás, ni como hablábamos a comienzos de siglo. Es decir, en un siglo el Estado argentino ha sido desmantelado arrasadoramente y la gestión Menem lo barrió. En consecuencia, y eso se debió a que la globalización capitalista estadounidense lo respaldaba. Relaciones carnales. Bueno, ¿cuáles son las relaciones carnales? Desmantelar el Estado argentino. Menem lo hizo. El Estado-nación argentino prácticamente está dejando de existir. La inflación no se detuvo y llegó en febrero de 1990 al 60% mensual. El menemismo puso en marcha la venta de todas las empresas y servicios que se encontraban en manos del Estado. Sus impulsores más entusiastas fueron José Roberto Dromi y María Julia Alzogaray. La política económica que aplicó el menemismo fue posible por la colaboración de la mayoría que todavía el radicalismo tenía en las cámaras, que le votó a Menem todas las leyes que permitieron el desguace del Estado y su remate a precio vil cuando se trataba de un patrimonio social acumulado por varias generaciones de argentinos.